Después del divorcio de nuestros padres, mi hermana eligió vivir con nuestro adinerado padre. Yo me mudé al apartamento de alquiler de mamá. Años después, padre malgastó toda la fortuna familiar debido a su alcoholismo, adicción al juego y despilfarro. Mientras que mamá empezó a hacer transmisiones en línea y se convirtió en una empresaria destacada. La vida de mi hermana menor se vino abajo y vino a llorar conmigo. Pero sin que me diera cuenta, me echó algo en la copa. Ambas somos hijas de nuestros padres. ¿Por qué tú puedes vivir también mientras yo me quedo sin hogar? Estos buenos días también me tocan a mí. Cuando volví a abrir los ojos, habíamos regresado al día en que nuestros padres se divorciaron. Esta vez ella se adelantó y abrazó a mamá. Quiero vivir con mamá, no importa cuán difícil y agotador sea. Pero ella no sabía que mamá era más aterradora que papá. Mi hermana menor siempre ha tenido facilidad de palabra para halagar, ganándose más mimos que yo desde pequeña. Por eso, cuando nuestros padres decidieron divorciarse, primero le preguntaron a mi hermana menor con quién quería quedarse. Papá era un niño rico que heredó un fondo fiduciario familiar, la familia tenía mucho dinero. Mamá era ama de casa a tiempo completo, tras el divorcio no tenía nada y solo podía vivir con dificultades. Así que, sin pensarlo dos veces, mi hermana menor se abrazó obedientemente a papá. Me encanta papá, no puedo vivir sin ti, quiero crecer a tu lado. Papá estaba feliz como una lombriz, levantó a mi hermana en alto. Mi pequeña princesa, entonces quédate con tu padre y sé una princesita para siempre. Mi hermana menor sonrió con dulzura, en un lugar donde mis padres no podían ver, me lanzó una mirada triunfante. Sí, siempre ha sido así desde pequeña, siempre queriendo competir conmigo. Con tal de derrotarme estaba más que dispuesta a hacer cosas que perjudicaban a otros sin beneficio para ella misma. Papá y mi hermana se reían felices. Mamá, en cambio, tenía una expresión melancólica. Me quedé callado un momento, después me acerqué y tomé la mano de mamá. Mamá, quiero vivir contigo, me miró profundamente pero no dijo nada. Varios años después, gracias a una oportunidad fortuita, el negocio de transmisiones en vivo de mamá comenzó a prosperar. Nos mudamos de un apartamento destartalado a una comunidad cerrada. Luego nos trasladamos de la comunidad a una villa unifamiliar en un barrio acomodado. El Toyota de segunda mano de mamá fue reemplazado por un Mercedes, y luego por un Porsche. Una vez, mamá me llevó en coche. En el camino nos topamos con un accidente de tráfico. Un hombre que iba en un patinete eléctrico en dirección contraria chocó con un lujoso automóvil. El dueño del coche de lujo comenzó a insultar, mientras que el hombre del patinete se mostraba sumiso y temeroso. Su hija lloraba a gritos a un lado, pero él, avergonzado por ella, le dio una patada. La niña, con el corazón destrozado, giró la cabeza y en ese momento nuestros ojos se encontraron a través de la ventanilla del coche. Resulta que era mi hermana, Zoe Miller, y aquel hombre que se disculpaba tan humildemente era mi padre. Zoe también nos vio a mamá y a mí, sus ojos brillaron y corrió hacia nosotras como loca. Pero mamá ya había pisado el acelerador y seguía conduciendo como si nada. Vacilé antes de hablar. Mamá, esa era Zoe. Mamá respondió con frialdad, lo he visto, ¿qué pasa? ¿Quieres ayudarla? No me atreví a decir nada. Mamá soltó una risa burlona. De pequeña era tan adorable, pero ahora que ha crecido, es tan fea como su padre. Una desagradecida sin corazón, esto es su merecido. Me callé por completo. Poco después, Zoe consiguió mi información de contacto. Me invitó a vernos. En la cafetería, lloraba desconsoladamente. Hermana, ni siquiera sabes, papá él. Zoe dijo que papá era un completo idiota. Era incompetente pero también codicioso. Hace unos años, creyó las mentiras de unos amigos, ignoró las advertencias del abuelo e invirtió en una empresa. Pero esa empresa era una trampa bien preparada, y así, decenas de millones de dólares se fueron por el desagüe. El abuelo estaba furioso y lo echó de casa. Pensé que tu padre podría reconocer sus errores y enmendarse, pero no, solo piensa en fiestas, mujeres y apuestas. Tras ser expulsado del hogar, el padre se entregó a noches de juerga. Siguiendo los consejos de sus novias, incluso viajó a Las Vegas para derrochar fortunas. En tan solo unos meses dilapidó todos sus ahorros de millones de dólares. El padre incluso contrajo deudas de juego por valor de millones. El abuelo ya ni se molestaba en prestarle atención, negándose a darle ni un solo centavo. Ante la falta de opciones, papá no tuvo más remedio que trabajar como repartidor de comida a domicilio para ganar dinero. Pero él era un hombre acostumbrado a una vida cómoda. Antes siempre contaba con un chofer cuando salía, ni siquiera conocía bien las normas de tránsito. Apenas había comenzado a repartir pedidos cuando, por ir en contra del tráfico, chocó contra un auto de lujo. Fue la escena que presencié hace unos días. En la cafetería, Zoe se abrazó a mí y lloró desconsoladamente. Hermana, veo que mamá conduce un Porsche, viste de Chanel y tu bolso es de Dior. Seguro que les va muy bien, ¿verdad? Hermana, ¿puedes volver y hablar con mamá? Yo también soy su hija. No quiero seguir viviendo con papá, quiero vivir con ella. Seguro que me echa de menos. Los primeros años después de separarnos, me llamaba a menudo, deseando que volviera. Sus ojos rebosaban ilusión,
pero solo de pensar en mamá, no pude evitar estremecerme. Al final, dije, será mejor que no vivas con mamá, pero puedo darte algo de dinero. Zoe levantó bruscamente la cabeza, con un destello de rencor en sus ojos. Pero rápidamente una sonrisa agradecida apareció en su rostro. Gracias, hermana mayor, siempre supe que eras la mejor conmigo. Al día siguiente le transferí los $5.000 a Zoe. Ella tomó la iniciativa de invitarme a cenar a su casa. En el apartamento alquilado, Zoe me entregó una taza de té. Hermana, recuerdo que desde pequeña te gustaba el té de jazmín. Lo elegí especialmente para ti, dime si te gusta. No sospeché nada y lo bebí, pero pronto todo empezó a girar. La última escena fue la de Zoe tomando un cuchillo para destrozar mi rostro. Chloe Miller, ambas somos hijas biológicas de nuestros padres. ¿Por qué tú puedes vivir tan bien mientras yo me quedo sin hogar? Tienes tanto dinero pero solo me das esta miseria y ni siquiera me dejas volver con mamá. Eres una egoísta. Pasó una oscuridad infinita. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que mis padres se divorciaron. Ante la pregunta de su padre, esta vez Zoe no lo pensó 2 veces y se dio la vuelta para abrazar a su madre. Zoe no puede vivir sin mamá, Zoe quiere vivir con mamá, ninguna dificultad ni cansancio le asustará. La madre, conmovida, abrazó a Zoe. Entre sus brazos, Zoe mostró una sonrisa pícara. En un ángulo muerto que los demás no podían ver, Zoe me hizo un gesto silencioso con los labios. Hermana, esta vez me toca a mí prosperar. Resulta que ella también había renacido, pero no sabía que mamá era aún más temible que papá. 4. Zoe se dirigió eufórica al apartamento alquilado. Yo me quedé en la villa, como siempre, papá no era de fiar. Recién divorciado, esa noche planeaba ir al antro para divertirme. Al otro lado del teléfono, la voz de cierta amante era melosa y empalagosa, pero logró alegrar mucho a papá, quien tomó su chaqueta y se preparó para salir. En el momento exacto en que iba a cruzar la puerta, lo detuve. Pregunté, papá, ¿quién me acompañará a cenar? Respondió como si fuera lo más natural del mundo, no está la niñera. Que ella te acompañe. Me mordí el labio y dije, hace mucho que no veo al abuelo, lo echo un poco de menos. Papá, ¿me puedes llevar a su casa? Papá dudó por un momento. Al verlo añadí, parece que el hijo de la tía fue a ver al abuelo hace 2 días, no sé qué le habrá dicho, pero el abuelo le compró otro coche a la tía. Papá, ¿lo sabías? Al escuchar esto, papá dejó de dudar al instante. Esa familia no hace más que aprovecharse de nosotros todos los días, puaj. Chloe, ahora mismo llamaré al conductor para que te lleve. Recuerda hablar bien de mí delante del abuelo, ¿entendido? Dicho esto, me empujó dentro del coche. El abuelo vivía en una mansión junto al lago, en un lugar apartado. A sus ojos, mi madre era una mujer calculadora, una mujer que haría cualquier cosa por escalar socialmente a través de papá, astuta y malvada. Por eso siempre despreció a mamá, y de paso tampoco le caíamos bien ni Zoe ni yo. En su vida anterior, después del divorcio de nuestros padres, Zoe también intentó ganarse el afecto del abuelo. Pero en casa siempre fue una princesita mimada, con la cabeza vacía y cuya única habilidad era fingir dulzura e inocencia. Sin embargo, en casa del abuelo, todos sus pequeños trucos resultaron inútiles. Por más que llorara y pataleara, solo recibía la indiferencia de su abuelo. A diferencia de su situación, Ethan Carter, el hijo de su tía, era el ojito derecho del abuelo. Sin importar lo que dijera o hiciera, siempre recibía elogios de su abuelo. Con el tiempo, Zoe acumuló resentimiento. En un banquete familiar, rompió deliberadamente un jarrón antiguo. Y además le tendió una trampa a Ethan, creyendo que así su posición se desplomaría. Pero lo que encontró fue un vídeo de vigilancia escondido en un rincón. La posición de Ethan permaneció inquebrantable, mientras que Zoe fue severamente castigada por su abuelo. El abuelo la acusó de ser calculadora y despiadada, capaz de cualquier cosa por beneficio propio, igual que tu madre. Y exigió a su padre que nunca más la llevara a su casa. Desde ese momento Zoe guardó un profundo rencor hacia su abuelo. El día del cumpleaños del abuelo, Zoe incluso publicó una caricatura en redes sociales. El dibujo era un cruel maleficio que mostraba a la muerte usando diversos métodos para llevarse la vida de un anciano. El abuelo claramente la vio, pero decidió ignorarla. Más tarde, cuando su padre quebró, la vida de Zoe se desplomó repentinamente. Fue entonces cuando finalmente se acordó de su abuelo. Arrodillada a las puertas de la hacienda, suplicó su perdón y que la acogiera. El abuelo ni siquiera se dignó a aparecer, y los guardias de seguridad la echaron de allí. Esta vez, el tiempo retrocede. Zoe se dirigió hacia la nueva vida que siempre había soñado. Mientras que fuera de la mansión del lago, quien está a punto de visitar al abuelo, soy yo. Respiré profundamente varias veces y presioné el timbre de la villa. 5. A pesar de que papá ya le había avisado al abuelo con anticipación, diciendo que quería ir a visitarlo. Pero en el estudio, el rostro del abuelo seguía siendo frío conmigo.
Después de saludarlo cortésmente, él aún no mostró intención de responderme. No me molesté, encontré un rincón y me senté. Durante los años que viví con mi madre, había sufrido humillaciones 100 o 1000 veces peores que esto. Esto no era nada. En el estudio, el abuelo estaba revisando las lecciones de Ethan. Ethan tiene 17 años, es un estudiante sobresaliente y un joven prodigio con un gran interés en las finanzas y la economía. Su abuelo es un multimillonario hecho a sí mismo, pero desafortunadamente sus hijos son mediocres. Por eso aprecia profundamente a este nieto enérgico y práctico, invitándolo frecuentemente para enseñarle casos comerciales famosos tanto nacionales como internacionales. Las preguntas del abuelo eran bastante desafiantes. Ethan logró responder las primeras, pero este era diferente. Ethan se sumió en un prolongado silencio reflexivo. El abuelo no tenía prisa, esperaba pacientemente su respuesta. Levanté tímidamente la mano. Abuelo, ¿puedo dar mi opinión? El abuelo me miró con expresión escéptica. Tú, ni siquiera terminaste la secundaria, ¿qué puedes aportar? Si no puedes quedarte quieto, sal afuera. No hace falta usar estas pequeñas artimañas. Yo no me enojé y con una sonrisa dije, si mi respuesta no lo satisface, saldré a castigarme de pie, ¿le parece? El abuelo resopló, pero Ethan intervino. Abuelo, ¿por qué no dejas que la niña lo intente? El abuelo no dijo nada, lo que equivalía a un consentimiento tácito. Le dirigí a Ethan una sonrisa de agradecimiento y acto seguido comencé a hablar. El capital inicial de este grupo de emprendedores proviene de fuentes cuestionables. En sus primeros años, actuaron como intermediarios comerciales, ayudando a empresas extranjeras a abrir el mercado estadounidense, aprovechando las asimetrías de información para obtener grandes beneficios. El abuelo me miró con sorpresa y continuó preguntando, entonces dime, ¿cuál es su ventaja natural y dónde está su problema? Reflexioné un momento y respondí, establecieron relaciones estrechas con compañías extranjeras desde temprano y se adaptaron rápidamente al mercado, esa es su ventaja. Pero como se obtiene, se pierde, su problema radica en depender demasiado de la ventaja inicial de las empresas foráneas, sin desarrollar su propia competencia central. Por eso, cuando el mercado comenzó a regularse, su ventaja competitiva desapareció. El abuelo me observó fijamente durante un buen rato, con una expresión algo compleja. Había dudas, había escrutinio, pero ya no había desdén. Tras un momento preguntó, «Solo tienes 14 años, ¿dónde has oído estas cosas?» Respondí, «En la biblioteca municipal hay muchos libros, me encanta leer». En realidad, no era así. Entre los clientes que atendía mi madre, había muchos que se beneficiaban de este tipo de intermediarios comerciales. Ellos aprovechan los vacíos legales, acumulan riquezas mediante el nepotismo y las asimetrías de información, pero atribuyen todo a su propio talento y capacidad. Y en alguna tarde embrutecida por el alcohol, abrazando a una joven en sus brazos, se apresuran a alardear de sus éxitos pasados. Al pensar en esto, cierro los ojos con fuerza. Cuando los abro de nuevo, sigo en el estudio solemne y antiguo de mi abuelo. Y no en el dormitorio oscuro y ambiguo iluminado por luces rosadas. Pum, 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 fue Ethan quien aplaudió suavemente. Dijo, Chloe solo tiene 14 años, pero su capacidad de lectura y reflexión es extraordinaria. Merece reconocimiento. Me miró con una expresión sincera y amable, me siento inferior a ella. Me apresuré a negar con la cabeza, fue pura coincidencia. Los conceptos financieros y económicos que mencionó mi hermano no los entiendo, todavía tengo mucho que aprender. Después de un breve silencio, Ethan me preguntó, Chloe, ¿te gustaría aprender conmigo? 6. Bajo la sugerencia de Ethan, el abuelo me permitió asistir como oyente. Pero aún desconfiaba de mí. Sospechaba que era algún tipo de método alternativo. Que el objetivo final seguía siendo sacarle dinero. Por eso, le pidió a Ethan que le informara periódicamente sobre mí. En realidad, no hacía falta que Ethan me vigilase ni que nadie me obligase. Todos los días seguía la rutina de asistir a clases y salir de ellas. Los días de descanso o practicaba piano o me sumergía en la biblioteca. Esta era la vida que antes anhelaba pero no podía alcanzar. ¿Cómo podría no apreciarla? Pasaron varios meses. En el estudio del abuelo, ya no era siempre solo el que escuchaba. A menudo, ante algún problema que el abuelo planteaba, Ethan y yo debatíamos acaloradamente. Hasta que el abuelo dijo basta. No sabría decir exactamente cuándo, pero llegó un día en que el abuelo dejó de mirarme con esos ojos desconfiados. Ethan también dejó de informar al abuelo sobre mí, porque se quejó de que prestarme atención le hacía perder demasiado tiempo, razón por la cual en un examen parcial terminé superándole. Ante esto, el abuelo solo se rió a carcajadas. Yo fingí no enterarme de nada y seguí resolviendo mis ejercicios en silencio. En la escuela, mi dedicación al estudio dio frutos abundantes. En una competencia de matemáticas, obtuve el primer premio. La maestra dijo que me elogiaría nominalmente en la reunión de padres. Solo que papá, como siempre, no fue de fiar. Prometió asistir a la reunión, pero cuando faltaba media hora para comenzar, me dijo que no podría venir. Él dijo, Chloe, papá tiene una reunión muy importante que atender,
que la niñera vaya a la reunión de padres por ti, ¿de acuerdo? Pero claramente lo que llegó del otro lado del teléfono fueron las risitas coquetas de un grupo de mujeres. No lo expuse y colgué el teléfono con calma. Luego tomé la lista de reconocimientos del concurso de matemáticas pegada en la pizarra del aula y se la envié al abuelo. En esa lista, mi nombre y el de Ethan encabezaban las categorías de secundaria y preparatoria. Los dos apellidos, Miller y Carter, brillaban bajo la luz del sol. PD, abuelo, papá tiene un asunto urgente y no puede venir a la reunión de padres, pero la profesora quiere hablar mucho sobre mi futuro desarrollo con mis padres. ¿Podrías venir? El abuelo vino personalmente a la escuela. Este era un trato que ni siquiera Ethan había recibido. La profesora se mostró extremadamente nerviosa, y el director llegó apresuradamente para recibirlo. El abuelo tomó asiento con calma en el asiento principal de la oficina del director y preguntó, ¿cómo es el rendimiento académico de mi nieta? ¿Hay algo que necesite mejorar? Preguntar a sabiendas, el profesor rápidamente dijo un montón de halagos, afirmando que yo era un estudiante modelo en todos los aspectos, mejor de lo que se podía esperar. Solo entonces mi abuelo asintió satisfecho. Después de la reunión de padres, vaciló un momento y sorprendentemente, le pidió al conductor que los llevara al centro comercial. Dijo, veo que las chicas de tu clase van todas vestidas como flores, porque eres tú la única tan sencilla. ¿Acaso tu padre te está descuidando? Al final, me compró 6 o 7 conjuntos de ropa, además me regaló varios bolsos. Mirando las cifras en la factura, me sentí sinceramente preocupado. Abuelo, ¿ahora no te preocupa que solo esté interesado en tu dinero? Él se echó a reír a carcajadas. ¿Qué más da? Hasta me preocuparía que no lo estuvieras. Me quedé desconcertado un momento, luego también me reí. Zoe creía que para ganarse el afecto del abuelo debía recurrir a ser adorable, ofrecer valor emocional o actuar como una niña inocente y cariñosa. Pero ella no entendía que el abuelo era un emprendedor que empezó desde cero, alguien que había visto incontables engaños azucarados y la oscuridad de la naturaleza humana. No necesita, ni parece valorar los elogios ni los halagos de alguien insignificante. Un gobernante anciano y decrépito desea, más que nada, ver descendientes llenos de vigor y promesa. Y yo, mientras siga demostrando mi capacidad, tarde o temprano me convertiré en el segundo Ethan Carter, el favorito del abuelo. 7 años después, el abuelo nos decoró un estudio especialmente para Ethan y para mí. Mientras jugaba ajedrez con Ethan, llegó la noticia. Papá, empecinado y haciendo caso omiso de las advertencias del abuelo, había invertido decenas de millones de dólares en una empresa fantasma. Y ahora, esa compañía había colapsado. En el estudio contiguo, el abuelo estaba furioso. A través de la pared se escuchaban sus gritos. ¿Acaso tienes un tumor en lugar de cerebro? ¿Cuántas veces te dije que esa empresa era fraudulenta? ¿Por qué no me hiciste caso? No me vengas con excusas. A partir de hoy no eres mi hijo. Lárgate. Para mí estás muerto. Mi corazón se hundió. Al igual que en mi vida pasada, el abuelo iba a expulsar a papá de la familia. Solo que no sabía si esta vez el abuelo también se enfurecería conmigo y me echaría de la casa como hizo con Zoe. Van, la puerta del estudio se abrió de golpe. El abuelo estaba plantado en el umbral, con el rostro contraído por la furia. Chloe Miller, sal, ordenó. Ethan se levantó rápidamente para ponerse frente a mí. Abuelo, no importa lo que haya hecho el tío, Chloe es inocente. El abuelo respondió con frialdad, no es asunto tuyo. Ethan todavía quería decir algo, pero le tiré del dobladillo de su chaqueta. No pasa nada, hermano, seguro que el abuelo tiene algo que comentarme. En el estudio, solemne y con un aire antiguo, flotaba el aroma de un whisky escocés de malta única. Con respeto serví el vino y lo repartí, colocando la copa frente al abuelo. Luego, tal como el primer día que llegué aquí, busqué un rincón y me senté en silencio. El abuelo me miró fijamente un largo rato, esos ojos ancianos parecían capaces de penetrar el alma. Permaneciendo inmóvil, dejé que me observara. Tras un largo rato, el abuelo habló, he decidido cortar relaciones con tu padre, ¿qué opinas? Le dije, padre no hizo caso de las advertencias y cometió un grave error. Es hora de que se dé cuenta de su falta. El abuelo preguntó, ¿no intentas disuadirme? Casi me escapó un suspiro. ¿Y por qué habría de hacerlo? La semana pasada, cuando hablamos del auge y caída de aquella empresa familiar estadounidense, ya dije que si los miembros de la familia carecen de talento, la empresa debe confiarse a gerentes profesionales. ¿Qué tan capaz es, padre? Usted lo sabe mejor que yo. Si intentara convencerlo de mantenerlo, mi conciencia no me lo permitiría. El abuelo entrecerró los ojos y dijo, si lo echo de casa, pasarás necesidades. ¿Estás segura de estar dispuesta a eso? Me reí con resignación. El dinero siempre ha sido suyo, puede dárselo a quien quiera, no tengo derecho a opinar. En cuanto a mí, puedo ganarme las clases particulares o con unas prácticas, siempre encontraré la manera de pagar mis estudios, no se preocupe por mí. Haberme tocado este padre es mi destino, y no me quejo del destino. Tras un largo silencio, las llamas en la chimenea cobraron más fuerza. Extendí la mano para añadir leña, pero el abuelo en persona me sirvió un vaso de agua. Me miró fijamente a los ojos y dijo, tener un padre así es tu destino. Pero en tu destino, además de tu padre, también estoy yo. El abuelo echó a papá de la casa,
pero se llevó mi equipaje a la suya. Desde entonces, en la mansión del lago, también había un dormitorio para mí. Ya no tenía que soportar a las distintas mujeres que papá traía a casa, porque me convertí en la nieta del abuelo, la nieta protegida por el abuelo. 8. Ese día, al salir de la escuela, me encontré con una visita inesperada. Zoe Miller. Iba vestida de manera provocativa y glamorosa, luciendo artículos de lujo por todos lados. Su maquillaje estaba impecable, con pestañas postizas largas y rizadas que batían como alas capaz de levantar una brisa. Zoe me miró de arriba a abajo con una mirada escrutadora y frunció exageradamente las cejas. Escuché que papá quebró y vine corriendo a verte. No es por nada, hermana, pero aunque la familia esté en bancarrota, no puedes andar tan harapienta. También bajé la vista para mirarme. Las zapatillas deportivas que llevaba puestas se habían roto accidentalmente mientras jugaba baloncesto hoy, y aún no había tenido tiempo de cambiarlas. La ropa y los pantalones son simplemente el equipo deportivo más común, aunque están un poco gastados de tanto usarlos. Me parecen holgados y cómodos, así que me encanta llevarlos. En cuanto a complementos, realmente no soy como algunas chicas de mi clase a las que les encanta llevar pulseras y collares. Las pulseras afectarían mi velocidad al resolver problemas. Los collares entorpecerían mi entrenamiento físico. Así que todos los accesorios que me compró mi abuelo siguen guardados en el armario, sin haberlos usado ni una vez. Al verme callada, Zoe asumió que aceptaba en silencio. Se recostó hacia atrás, riendo con una coquetería deslumbrante. «Qué pena das, hermana, no como yo, que ahora tengo 2 bolsos Hermès y muchos vestidos bonitos, viviendo como una princesa todos los días». No quería hablar de eso, así que le pregunté: «Desde el año pasado no te he visto en la escuela, ¿te cambiaste de colegio?». Ella respondió: «¿Qué tiene de bueno estudiar? Ahora aprendo danza todos los días, y mamá me ayuda con maquillaje y cuidado de la piel. Dice que las chicas no necesitan aprender tanto conocimiento, que la belleza es lo que realmente importa». Mientras hablaba, se acercó, señalando sus ojos, y dijo con orgullo: «¿Ves mis párpados dobles? Mamá me llevó a hacérmelos, ¿no son mucho más bonitos que tus párpados simples? Y mira mis manos, cada semana me hago tratamientos corporales completos. Mamá dice que esto se llama suaves, como si no tuvieran huesos. Pero mira las tuyas, cómo es que están llenas de callos». Extendí mis manos y miré mis palmas. Esos callos, algunos se formaron por sostener el lápiz, otros por los entrenamientos en el gimnasio. Manos suaves no pueden lanzar puñetazos. Lo que quiero son manos con el poder de dominar mi propia vida. Al verme callada, Zoe se sintió aún más engreída. Dijo: «¿Envidiada? Pero ni lo sueñes con volver con mamá. A ella le gustan las hijas dóciles y obedientes, no le agradas». Bajé la vista y sonreí. Sí, a mamá le gustan las hijas dóciles y obedientes. En el pasado, por negarme a someterme, me golpeó hasta dejarme cubierta de heridas. Zoe pensaba que los cosméticos, las faldas cortas y los bolsos de marca que su madre le compraba eran muestras de amor hacia su hija, sin saber que eran todos boletos de entrada al infierno. Esas bonitas faldas serían rasgadas. El hermoso maquillaje también sería maltratado y arruinado. Entre los opulentos y refinados lechos, a esos viejos les gustaba escuchar a las niñas llorar y suplicar misericordia. ¿Cómo es posible que caigan pasteles del cielo, mi querida hermana? Tú no lo sabes. El precio de obtener algo sin esfuerzo es más caro que el dinero. 9. Después de graduarme de la preparatoria, recibí una carta de admisión de la Escuela de Negocios de la Ivy League y volví a ser compañera de Ethan. El abuelo estaba muy contento y organizó una fiesta de graduación para mí. Ethan incluso tomó un vuelo internacional especialmente para venir y celebrar conmigo. Entre el tintineo de copas, un hombre de mediana edad con traje me lanzó halagos. Como nieta del señor Miller, sin duda el talento se hereda. En realidad, esa afirmación era incorrecta. Pero en esa circunstancia, todos optaron por ignorarla tácitamente, porque el verdadero hijo incompetente de mi abuelo era en realidad un inútil patético. Y ahora está conduciendo para Uber de manera lamentable para pagar sus deudas. Sonreí y asentí, alzando mi copa hacia este caballero. En el instante en que lo vi, sentí que mi sangre se helaba en las venas. Este sujeto tenía un lunar en la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Y debajo de su traje en el pecho, tenía una enorme y fea marca de nacimiento. ¿Por qué lo sé tan bien? Porque él solía ser un invitado frecuente de mi madre. En el lujoso baño rosado de la mansión, el mayor pasatiempo de Frank Stirling era agarrarme del pelo y hundirme una y otra vez en la bañera. Decía que mi asfixia le brindaba el mayor placer. Dijo que mi madre aceptó el dinero y que además depende de él para los negocios. Incluso si me mata, a mi madre no le importará. Así que es mejor que no me resista, que me comporte y coopere. De lo contrario, el látigo en sus manos me dejará hecho pedazos. Es este rostro, nunca podré olvidarlo. Al notar mi expresión extraña, Ethan tomó la copa de vino de mi mano. Sin dejar rastro, salió en mi defensa. A mi hermana no le sienta bien el alcohol, esta copa me la tomo yo. Todos rieron y aplaudieron, felicitando al señor Miller por su buena suerte y expresando su envidia por el fuerte afecto entre los hermanos de la familia Miller. Sin embargo, mi abuelo notó mi comportamiento extraño y me sugirió que fuera a descansar a la sala de estar.
En la sala de estar, bebía grandes sorbos de agua fría, tratando de calmarme. Según mis cálculos de tiempo, mi madre ya debería haber revelado su verdadero rostro. ¿Y qué pasa con Zoe? ¿Qué le ocurrirá a ella? Saqué mi teléfono y la llamé. Pequeña, ¿has estado bien últimamente al otro lado de la videollamada? Zoe me miró con desdén. ¿Qué pasa? ¿Pasaste penurias con papá y ahora te acuerdas de mí? No eras muy arrogante antes. Si quieres volver, arrástrate y suplícame. Negué con la cabeza. No es eso, solo quería saber cómo te ha ido. Zoe soltó una risa burlona. Mi querida hermana, que finges con tus falsas preocupaciones. Seguro que te encantaría verme fracasar, ¿verdad? Lástima para ti, estoy genial. Estoy saliendo con alguien, un novio con poder y dinero que me trata como a una princesa. Además, ahora soy pieza clave en la empresa de mamá, tengo más de 10 empleados bajo mi mando. Querida hermanita, más te vale preocuparte por ti misma. No vaya a ser que termines repartiendo comida a domicilio junto a papá. Dicho esto, Zoe colgó el teléfono. Miré mi móvil y me sumí en mis pensamientos. En su vida pasada, tras divorciarse de papá, mamá recibió parte de los bienes. Pero acostumbrada a una vida de lujo y comodidades, no pudo soportar vivir con austeridad. Pronto retomó su oficio anterior, buscando seducir a otro hombre adinerado. Pero ella ya era mayor y por mucho cuidado que se tomara, no podía competir con la belleza juvenil de las chicas más jóvenes. Tras varios fracasos, mamá se dio cuenta de que aunque esos hombres ya no se interesaban por ella, parecían muy interesados en su hija. Así comenzó mi pesadilla. Zoe, como está ahora, es realmente feliz. ¿O acaso eran las últimas ilusiones antes del colapso mental? Medio año después, regresé a mi país. Coincidió con el próximo cumpleaños de mi abuelo. Llevé a Ethan a comprar un regalo para mi abuelo, pero en la subasta me encontré con Zoe. Lucía un ajustado vestido de tirantes, con un maquillaje llamativo y sensual que contrastaba con el ambiente de la subasta. Pero al verme su espíritu se avivó de inmediato. Chloe Miller, ¿qué haces tú aquí también? ¿Este tipo de lugar está a tu alcance? Mientras decía esto, levantó la vista hacia lo que había detrás de mí. Allí estaba Ethan, vistiendo una camisa gris plateada y un traje negro. Todo en él irradiaba elegancia y encanto con una serenidad distinguida. Zoe lo miraba fijamente como si hubiera visto un fantasma. ¿Es ese, Ethan Carter? Ethan asintió, sí, lo soy. ¿Quién eres tú? No reconoció a Zoe. Antes, Zoe y yo nos parecíamos mucho, pero ahora se ha hecho el doble blefaroplastia, reducción de pómulos y aumento de senos. Sumado al maquillaje intenso y a su vestimenta sensual, ya era completamente irreconocible. Era normal que Ethan no la reconociera, pero al escuchar su pregunta, Zoe se enfureció. Muy bien, la reconoces a ella, pero a mí no, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes dos estén juntos? Papá quebró hace mucho. ¿Cómo lograste acercarte a Ethan Carter? Al decirlo pareció caerle el 20 de repente. Lo sedujiste a Ethan, ¿verdad? Seduciéndolo podrías escapar de esta vida miserable, ¿no es así? No tienen vergüenza alguna, y eso que son primos. En este momento, sin necesidad de que yo dijera más, Ethan ya entendió su identidad. Con el rostro ensombrecido, reprendió, eso es completamente absurdo. Los ojos de Zoe ardían enrojecidos, su expresión era una locura enfermiza. ¿La defiendes? ¿Sabes que su familia ahora está en bancarrota? Su padre ahora maneja para Uber, recibe insultos todos los días, y ella también es golpeada e insultada diariamente. ¿Defiendes a esta zorra? Ethan frunció el ceño y me puso a su espalda antes de hablar con calma. Creo que estás equivocado. Mi tío fue expulsado de casa, pero no Chloe. Chloe ahora está estudiando en Wharton School, el abuelo la estima mucho. 11. Apenas terminó de hablar, Zoe quedó como aturdida por un rayo. ¿Qué dices? No puede ser. Chloe debía estar conduciendo Uber con papá. ¿Cómo es posible que esté en la universidad? No tenía ganas de lidiar con ella, así que tomé a Ethan para irnos. Pero Zoe se interpuso frente a mí. ¿Cómo podría el abuelo estimarte a ti? Si ni siquiera yo logro entrar en su estima, ¿tú cómo te atreves? Me miró de arriba a abajo como si hubiera encontrado la respuesta. El abuelo también era un pervertido, ¿verdad? Al viejo le gustaba este tipo de cosas, ese viejo bastardo sabía disimular muy bien, podría haberme contactado antes, yo también tengo muchas chicas a mi disposición. Paf, le di a Zoe una fuerte bofetada. Puedes hablar mal de mí, pero no del abuelo. Esta bofetada es en nombre del abuelo. Zoe se abalanzó hacia mí para golpearme, pero un hombre de mediana edad la detuvo. El hombre tenía un lunar sobre la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Era Frank Sterling, el mismo cliente que mi madre en mi vida pasada se esforzaba tanto por complacer. Apretó brutalmente a Zoe entre sus brazos, mirándonos a Ethan y a mí mientras no dejaba de disculparse. Lo siento mucho, ella tiene algunos problemas mentales, no la vigilé bien, realmente lo lamento, no fue mi intención ofender al señor Miller. Así que el novio adinerado y poderoso del que hablaba Zoe no era otro que Frank Sterling. Qué triste, ella está dispuesta a arrimarse a los poderosos por voluntad propia y cree que todas las chicas del mundo deben usar su cuerpo como moneda de cambio para obtener algo. Sacudí la cabeza y dije,
Cuide a su gente, señor Frank. Frank asintió repetidamente. Pero Zoe forcejeaba en sus brazos. También es mi abuelo. Que quede claro, es mi abuelo. Frank le dio otra bofetada y reprimió, todavía no te callas. La familia Miller solo tiene 2 hijos, no reclames parentescos, ramera. Dicho esto, nos lanzó una mirada llena de culpa a Ethan y a mí antes de arrastrar a Zoe fuera. Ese día en la subasta conseguí pujar con éxito por un paisaje del pintor favorito de mi abuelo. Sin embargo, mi estado de ánimo no era el mejor. Por favor, no me malinterpretes. Zoe se lo buscó, no la compadezco. Solo que no pude evitar pensar en todas las demás chicas jóvenes que aún quedaban en la villa de mi madre. Y además más invitados como Frank Sterling. Quizás ahora debería hacer algo. El día del cumpleaños del abuelo, el lugar estaba lleno de invitados distinguidos. Ethan y yo le regalamos ese paisaje, y el abuelo sonrió muy feliz. Nos tomó de la mano y nos presentó uno por uno a sus amigos más cercanos. Esta es mi nieta Chloe, nuestro pequeño ángel de la suerte tiene una vista increíble para las inversiones. Este cuadro lo compró con el dinero que ganó invirtiendo. Chloe, este es tu tío Sanders, presidente del Grupo 20. Esta es la tía Gina, ella fundó la Fundación Benéfica 20. Un título tras otro desfilaban ante mí, solo uno golpeó con fuerza mis tímpanos. Howard Grant, recuerdo ese nombre en mi vida pasada, aparecía en los incontables gritos de furia de Frank Sterling. Howard Grant, un militar reconvertido en industrial, era un hombre de firmes principios incapaz de tolerar la más mínima injusticia. Originalmente él era el jefe de Frank Sterling, luego Frank fue investigado por aceptar sobornos y Howard lo despidió. Frank dejó la empresa para emprender por su cuenta y se llevó consigo varios clientes de su antiguo empleador. Por eso, los dos casi se convirtieron en enemigos. Esta vez parecían querer hacerse con un determinado proyecto de licitación del gobierno, y ahora era el periodo clave de preparación del proyecto. Al pensar en esto, levanté mi copa y brindé por Howard Grant. Así que usted es el presidente de Grant Industries. Hace unos días recién escuché el nombre de su empresa. Howard se rió. ¿De dónde lo has escuchado? Sonreí y dije palabra por palabra. Hace unos días, en la subasta, me encontré con el señor Frank Sterling. Al escuchar el nombre de Frank Sterling, la comisura de Howard se torció levemente hacia abajo. Fingí no darme cuenta y continué, qué casualidad, ya es la tercera vez este mes que me encuentro con el señor Frank. Las 2 veces anteriores, parecía estar bebiendo con Penélope Vance. Penélope Vance es mi madre. Después de divorciarse de mi padre, no solo se sometió a una cirugía plástica, sino que también cambió de nombre. En esta ciudad ya nadie conoce sus antecedentes, se ha convertido en una completa recién llegada. En los últimos años comenzó con transmisiones en vivo por internet y su negocio fue creciendo cada vez más, convirtiéndose en una empresaria sumamente exitosa del momento. Para los de afuera, ella era un ejemplo inspirador de alguien que lo logró desde cero. Pero quienes estaban dentro del círculo sabían muy bien que su supuesto negocio no era más que un antro de intercambio de favores sexuales a cambio de poder. En ese momento, al escuchar los nombres de Penélope Vance y Frank Sterling mencionados juntos, Howard casi de inmediato comprendió algo. ¿Dices Penélope Vance?, pregunté con inocencia. Sí, esa señora es muy hermosa, y las niñas pequeñas que están con ella también son muy bonitas. Solo que el señor que está sentado con ellos me resulta familiar, como si lo hubiera visto en la televisión. Los ojos de Howard se iluminaron. Rápidamente llenó su copa de vino hasta el borde, estiró el brazo para chocarla con la mía y la vació de un trago. Chloe, tu abuelo tenía razón, realmente eres un amuleto de la suerte. 13. No sé qué significa matar a alguien con una espada prestada, ni qué es golpear a un toro desde la otra montaña. Solo fue una tarde cualquiera, mientras hojeaba distraídamente las noticias en mi teléfono, cuando descubrí que la compañía de mi madre había quebrado. Y ella misma había sido detenida, junto con varias gerentes de relaciones públicas, que residían habitualmente en la villa. Todas terminaron en la estación de policía. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley filtraron alguna información a los periodistas. Dijeron que habían recibido denuncias sobre transacciones de poder por dinero y favores sexuales, les dieron mucha importancia, iniciaron una investigación especial y obtuvieron pruebas contundentes. Dentro de poco tiempo, cuando el tribunal emita su fallo, los criminales involucrados serán enviados a prisión. En las noticias, los rostros de los hombres y mujeres arrestados en escena estaban pixelados. Pero aún pude reconocer al hombre con la fea marca de nacimiento. Era Frank Sterling. Y la sensual mujer que intentaba huir entre sus brazos no era otra que Zoe Miller. A diferencia de estos reportajes que exponen las sombras de la sociedad, pasando la página, entré en la sección de noticias financieras. El titular hablaba del alza en las acciones de Grant Industries, gracias a la obtención de un gran proyecto de licitación que reforzó la confianza de los accionistas. Doblé el periódico y la empleada doméstica me entregó un regalo. Era el obsequio que el señor Howard Grant me envió por mi cumpleaños número 21. Una pulsera de diamantes deslumbrante. No dijo nada, no dejó ninguna nota. Pero yo sabía para qué era ese valioso regalo. Cerré la cajita y la metí en el armario. Como tantas otras joyas relucientes que tengo, era hermosa,
pero ya no era lo que yo buscaba. Toda belleza requiere un sacrificio. Antes de que yo ofreciera mi trabajo, mi talento y mi esfuerzo como pago, aún no era digna de usarlas. 14. Tras más de medio año, se dictó sentencia en el caso que conmocionó al país. Los cerebros del caso Penélope Vance y Zoe Miller, quienes mantenían en cautiverio a menores para prostituirlas, recibieron condenas extremadamente severas. Una tarde recibí una llamada desde la prisión. Dicen que mi hermana quiere verme. Fuera de la prisión, me encontré con papá. Pensé que había venido a visitar a mi hermana. Para mi sorpresa, solo estaba por la zona manejando para Uber. Al verme se acercó con falsa vergüenza. Chloe, ¿podrías decirle algo bueno sobre mí al abuelo? La sangre es más espesa que el agua, ¿realmente quieres ver a tu padre sufrir? Ethan intentó apartarlo, pero lo detuve. Miré con calma a ese hombre envejecido y agotado, y le dije, te lo mereces. Antes, su abuelo había depositado grandes esperanzas en él, guiándolo con sus propias manos. Pero él se dejó llevar por la bebida, el juego y los placeres mundanos, dilapidando toda la fortuna familiar. Todavía recuerdo aquel día de mi infancia, cuando volví a casa después de la escuela. La puerta de su dormitorio no estaba cerrada, y dentro había hombres y mujeres desnudos sentados. No sé si estaba drogado o borracho, pero un hombre desnudo intentó agarrarme para meterme adentro. Y mi papá, que estaba ahí mirando, no hizo más que reírse a carcajadas, sin siquiera intentar detenerme. Solo tenía 7 años en aquel entonces. Si no hubiera sido por la niñera que me salvó, no sé qué habría sido de mí. Ahora, mirando a mi padre con ese aspecto mezquino, ya no puedo encontrar ni un ápice de la elegancia despreocupada de antaño. Quizás esta sea la justicia del destino. Te crees el favorito del cielo, y el destino te coloca exactamente donde mereces estar. Mi padre gritó algo detrás de mí, pero ya no le presté atención. Simplemente seguí caminando a grandes pasos, dejando atrás las pesadillas de mi infancia. 15. Sala de visitas de la prisión. Detrás del cristal, Zoe vestía un uniforme naranja y esposas. Pero al verme se emocionó mucho e intentó lanzarse hacia adelante con todas sus fuerzas y casi se desploma de bruces. Bajo la mirada para verla, cálmate, hermanita, dijo Zoe. ¿Oí que ya te graduaste de la escuela de negocios? Asentí con la cabeza. Ella añadió, y que entraste al grupo de tu abuelo como gerente general. La corregí, solo soy pasante. Permanecer depende de mi capacidad. Continuó, y que tu abuelo, compadecido por tu largo trayecto al trabajo, te compró un apartamento en el centro. Dije, le pagaré el alquiler al abuelo, pero ella parecía no escucharme, sumergida en su propio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta debería haber sido mi vida. Si hubiera elegido a papá, todo esto sería mío. La escuela prestigiosa, la mansión, ser la heredera del conglomerado, todo debería ser mío. Chloe Miller, arruinaste todo lo que tenía. La miré con compasión. ¿No tuviste la opción de elegir a tu padre? Zoe salió de su frenesí y, después de un largo rato, me señaló temblando, tú también renaciste. No respondí, solo dije, en ambas ocasiones, quise salvarte. En la vida pasada, mi padre quebró. Zoe vino a buscarme, queriendo que la llevara a la gran mansión de mamá. Lo rechacé porque no quería que sufriera como yo. Pero ella me odió por eso y me envenenó hasta matarme. En esta vida, conocí a Frank Sterling y me di cuenta de que quizás mi madre seguía con las mismas maquinaciones, así que llamé a Zoe. Pero ella no lo veía como una desgracia, sino que se enorgullecía y colaboraba con mamá para oprimir a otras chicas. Los medios han revelado que Penélope es malvada, vendiendo a su hija por beneficios. Pero Zoe es aún peor, actuando como cómplice del tigre, ideando métodos de tortura más crueles que los de Penélope. Al mirar a la persona que llora desconsolada tras el cristal, no siento ni un ápice de compasión en mi corazón. Zoe Miller, no importa lo que elijas, tu final no será bueno, porque tu punto de partida siempre ha sido equivocado. Tratas a las personas como herramientas para obtener riqueza y gloria. Toda tu vida has perseguido la burbuja ilusoria de cosechar sin sembrar. Incluso después de ser torturada y humillada por un viejo tras otro, aún piensas que eso es más honorable que trabajar. El abuelo nunca se equivocó contigo. Eres igual que papá entregándote a tus deseos, y como mamá sin escrúpulos para lograr tus fines, egoísta y cruel. Zoe lloraba y reía al mismo tiempo, al borde del colapso. No puede ser, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar. Mientras hablaba, su expresión se distorsionó y se abalanzó hacia mí, pero olvidó que nos separaba un grueso cristal. Ella golpeó el cristal con un fuerte golpe, y luego fue arrastrada por los guardias de la prisión. El pasillo resonaba con sus gritos agudos y maldiciones. Chloe Miller, que tengas una muerte horrible, que tengas una muerte horrible. Yo simplemente sonreí, una muerte horrible, ¿quién es la que realmente tendrá una muerte horrible? 16. Cuando recibí la noticia de la muerte de Penélope. Ya había rotado por todos los departamentos del grupo. Supe que Penélope coincidió en la misma celda con la madre de una chica asesinada. Esa mujer era una estafadora, engañó a todos, solo quería ganar dinero para tratar la enfermedad de su hija. Pero después de que ella fue encarcelada, su hija fue seducida, engañada, encarcelada y torturada por Penélope. En una noche oscura, esa madre terminó con la vida de Penélope de una manera que nadie podía imaginar.
Se dice que Penélope murió de manera horrible. Al otro lado del teléfono, el personal me preguntó si quería reclamar sus cenizas. Respondí, no es necesario. Tirarlas o perderlas, da igual. De verdad, el teléfono colgó. Seguí escribiendo mi propuesta de proyecto, y cuando un compañero me preguntó qué quería tomar más tarde, le guiñé un ojo con una sonrisa. Quiero un batido especial de mango y pitahaya. Durante los días de rotación en el grupo, a veces me quejaba con mi abuelo de que las horas extras eran demasiado pesadas, quitándole casi media vida a los jóvenes. Entonces mi abuelo lo tomó muy en serio, exigiendo que siguieran el modelo de las empresas de Silicon Valley, adoptando un estilo eficiente y eliminando las horas extras innecesarias. Incluso despidió a varios de recursos humanos y líderes departamentales que habían introducido la cultura de las horas extras en el grupo. En ese momento Ethan ya se había convertido en el pilar fundamental del departamento de negocios del grupo. Siempre fue muy inteligente y al crecer absorbiendo el conocimiento de su abuelo, entendía a la perfección los asuntos del mercado. Aunque a veces enfrentaba el problema de estar demasiado alejado de la primera línea, con información que no fluía adecuadamente, y entonces acudía a mí en busca de ayuda. Yo no tengo ningún talento especial, simplemente oculté mi verdadera identidad cuando entré por primera vez en la empresa. Por eso podía mezclarme en la primera línea del grupo, enterarme de todo tipo de chismes y rumores, y luego decirle en secreto a Ethan qué tipo de persona es la que más odian los empleados pero que más le gusta a los jefes. Entonces Ethan descendió como la justicia celestial y se convirtió en el gran salvador a los ojos de los empleados del grupo. El viernes trabajé horas extras voluntariamente y realmente fui voluntario. Ethan me recogió para ir a cenar a casa de mi abuelo. Durante el camino, la música del coche sonaba alegre y melodiosa. Y afuera de la ventana, una luna colgaba alta sobre el río. Ethan dijo sin ton ni son: cuando era niño, pensaba que no había diferencia entre tú y tu madre. Le respondí entre risas: ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre insultarme así? Ethan también sonrió con una dulce suavidad en los labios. Sí, luego me di cuenta de que algo no cuadraba. Pareces tener más en común con la personalidad de la abuela. La abuela, aquella cofundadora del conglomerado que, junto al abuelo, partió de la nada y sostuvo la mitad del cielo con sus propias manos. Acepté el elogio con cierta culpa y añadí: en realidad, siempre he querido darte las gracias. A menudo me jacto de que fue gracias a mi esfuerzo, mi diligencia y mi inteligencia por lo que el abuelo me valoró y me apoyó. Pero la verdad es que no fue del todo así. En mi carrera frenética por dejar atrás las pesadillas de mi vida pasada, fue Ethan quien primero me tendió la mano. Él fue quien le sugirió al abuelo que me permitiera asistir a sus clases. Así fue como conseguí un lugar en el antiguo estudio del abuelo. Después de escuchar mi solemne agradecimiento, Ethan sonrió. Justo en el semáforo en rojo pisó el freno y me dio un toquecito en la frente con los dedos. Señorita, somos de la misma familia. Qué agradecimientos ni qué nada. Además, quizás lo hayas olvidado, pero cuando éramos pequeños, Zoe me empujó al lago y fuiste tú quien saltó a salvarme. Me quedé atónita. ¿De verdad ocurrió eso? Ethan me lanzó una mirada fugaz y añadió con sinceridad: aunque por aquel entonces ni me llegabas a la cintura, al final no lograste salvarme y hasta fuiste un estorbo, pero en fin, tus intenciones eran buenas. Me eché a reír a carcajadas. La brisa nocturna sopló suavemente y la luna brillaba alta en el cielo. La música para piano de Schubert es melodiosa y dulce, cayendo sobre mis dedos. Escuché la voz pausada de Ethan: así que, Chloe, todo en este mundo no es más que cosechar lo que se siembra. En vez de agradecerme, mejor agradécete a ti misma. Precisamente porque eres buena persona, incluso si no me hubieras conocido a mí, Ethan Carter, habrías conocido a John Carter, Mike Carter. Bajé la cabeza y sonreí levemente, solo que inexplicablemente las lágrimas asomaron en mis ojos. Hubo un tiempo en que vivía en un hogar lleno de cálculos y distancias. Mamá solo quería dinero, papá solo amaba a las mujeres. Mi hermana menor era una pequeña mentirosa que engatusaba a todos y no dejaba de ponerme zancadillas. Más tarde mamá me llevó con ella y pensé que comenzaría una vida completamente nueva. Pero ella empleó un método terriblemente cruel que casi destruye mi vida por completo. Durante los años de cautiverio cada día entraban hombres diferentes en mi habitación. Ni siquiera me atrevía a dormir, por temor a despertar y ver otra vez el rostro desconocido de un extraño. Lo que menos podía entender era que quien me empaquetaba como un regalo para otros era mi propia madre, quien debería haberme amado más que nadie. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Mamá, soy tu hija. Incontables porque se entrelazaron, convirtiéndose en el cuchillo que desgarró mis venas, las pastillas que tragué, la desesperación de no poder morir. Pero afortunadamente todo cambió. A mi lado está el abuelo, estricto pero amoroso, y mi hermano mayor, ejemplar y recto. Me cuidan, me guían y me sostienen para que crezca en libertad. Primero le preguntaron a mi hermana con quién quería quedarse. Aquella oscuridad, el dolor, los gemidos que erizaban la piel. Todo queda muy lejos de mí. Me sequé las lágrimas con la mano y giré la cabeza para mirar por la ventanilla del auto, contemplando esa luna enorme y brillante. Ethan claramente lo notó, pero con delicadeza no insistió en preguntar, simplemente cambió de tema con naturalidad.
el abuelo me preguntó en secreto qué regalo comprarte para tu cumpleaños. Lo pensé un momento y respondí, que no compre nada. Solo quiero comer sus huevos revueltos. Ethan se rió exageradamente. ¿En serio, princesita? ¿Tan fácil eres de complacer? Me reí. Sí, no es suficiente con la comida hecha por el abuelo. Hay quienes están dispuestos a alegrarme el día. Hay quienes están dispuestos a cocinar para mí. Mientras yo puedo vivir bajo la luz del sol, limpia y sin ningún miedo. Este es el mejor regalo que la vida me ha dado, fin.